El RPG-7 ha dejado de ser un simple lanzagranadas para transformarse en la silueta más reconocible de la guerra moderna y en un auténtico ícono cultural del siglo XXI. Si nos detenemos a observar cualquier conflicto actual, o incluso las producciones más costosas del cine de acción, esa figura alargada y robusta aparece como el símbolo definitivo de la resistencia y la potencia destructiva. No es una exageración decir que este ingenio soviético ha superado las barreras de lo militar para instalarse en el imaginario colectivo de Internet. En foros de defensa y comunidades de aficionados, el RPG-7 es apodado frecuentemente como el gran ecualizador. Como bien señalan muchos usuarios en redes sociales, es el arma que permite que un solo hombre, sin necesidad de una tecnología satelital carísima, pueda enfrentar y destruir un blindado que cuesta millones de dólares. Esta narrativa de David contra Goliat es lo que ha cimentado su leyenda en la cultura popular. Mientras el mundo se obsesiona con misiles inteligentes y sensores de última generación, el RPG-7 se mantiene firme gracias a su simplicidad mecánica y su efectividad brutal. Chicos, piensen en esto. Estamos hablando de un diseño que vio la luz en 1961 y que hoy, en plena era de los drones y la inteligencia artificial, sigue siendo la punta de lanza en los campos de batalla más complejos del planeta. Muchos internautas comentan con fascinación cómo una herramienta tan rústica ha logrado adaptarse a los tiempos modernos, sirviendo ahora incluso como la carga explosiva preferida para los drones suicidas que vemos en los videos virales de la actualidad. Esta capacidad de evolución constante, sin perder su esencia, es lo que vamos a analizar a fondo hoy. Es hora de entender por qué, a pesar de todos los avances tecnológicos de nuestra era, el mundo sigue temiendo al impacto de este proyectil. Vamos a explorar juntos la historia, el funcionamiento y el impacto global de esta leyenda de acero que se niega a quedar en el olvido. Para comprender realmente por qué el RPG-7 se convirtió en un icono, debemos retroceder a los talleres de diseño soviéticos justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Imaginen por un momento la presión sobre los ingenieros de la Unión Soviética. El conflicto había dejado claro que un soldado a pie estaba prácticamente indefenso ante un tanque si no tenía la herramienta adecuada. La inspiración no vino de la nada, sino del respeto técnico hacia el Panzerfaust alemán, que demostró que incluso un hombre solo podía ser letal contra el acero más pesado. Así nació el RPG-1 a finales de los años 40. Fue un intento honesto de ingeniería inversa, un lanzador reutilizable que prometía mucho, pero en la práctica se quedó muy corto. Muchos entusiastas en foros de historia militar suelen comentar que el RPG-1 fue un fracaso necesario, y tienen razón, porque su penetración era limitada y su alcance casi anecdótico frente a lo que se venía. En 1954, intentaron corregir el rumbo con el RPG-2, que era notablemente más potente y confiable, pero aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras los soviéticos celebraban el RPG-2, los blindajes de los tanques occidentales estaban evolucionando a una velocidad aterradora durante los años 50. Se volvieron más gruesos y resistentes a las cargas huecas simples, dejando al RPG-2 obsoleto casi antes de que se distribuyera masivamente. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué hicieron los ingenieros ante este muro técnico? Pues entendieron que no bastaba con hacer el tubo un poco más grande o la pólvora un poco más fuerte. Necesitaban un salto cualitativo real. La comunidad de expertos suele debatir si fue una obsesión o una necesidad de supervivencia, pero lo cierto es que durante 10 años, los mejores cerebros soviéticos se sumergieron en un ciclo de pruebas, ajustes y fracasos constantes. No buscaban una mejora incremental, buscaban una plataforma abierta, algo que pudiera adaptarse a cualquier munición futura y que no se quedara atrás en la carrera contra el blindaje. Fue un camino largo y arduo de una década, pero esa presión constante de ver cómo los tanques de la OTAN se hacían cada vez más fuertes fue lo que finalmente forjó, en 1961, el nacimiento de una leyenda absoluta,
el RPG-7. Tras el relativo éxito y las evidentes limitaciones del RPG-2, los ingenieros soviéticos comprendieron que no bastaba con simples mejoras incrementales. El mundo estaba cambiando, y los blindajes occidentales evolucionaban a un ritmo frenético. Así llegamos a 1961, el año en que nace una auténtica leyenda, el RPG-7. Pero no lo veamos solo como un tubo de metal. Lo que realmente cambió las reglas del juego fue la filosofía que había detrás de su creación. Seguramente te has preguntado alguna vez por qué, incluso hoy en pleno 2026, seguimos hablando de un arma diseñada hace más de 6 décadas. La respuesta, que a menudo deja perplejos a los fabricantes de armas occidentales, reside en su pragmatismo brutal. Mientras que en otras latitudes se buscaba la sofisticación electrónica, la Unión Soviética apostó por lo que hoy llamaríamos una arquitectura abierta. Imagina esto. El lanzador es una plataforma constante, un diseño robusto y casi indestructible. Pero es la munición la que hace todo el trabajo sucio. Esta capacidad de disparar diversos tipos de proyectiles sin modificar el arma es lo que le ha permitido adaptarse a cada nuevo enemigo. En los círculos de defensa y en foros especializados, muchos usuarios suelen comentar con asombro que el RPG-7 es como el Lego de la guerra. Si el tanque enemigo se vuelve más grueso, simplemente diseñas una granada más potente, pero el soldado sigue usando el mismo tubo que ya conoce de memoria. Esta visión de la doctrina militar del Ejército Rojo buscaba herramientas que sobrevivieran al barro, al frío extremo y al maltrato, pero que pudieran evolucionar tácticamente. Muchos analistas coinciden en que esta versatilidad es su mayor secreto. No es solo un lanzagranadas antitanque, es un sistema multipropósito que puede ser letal contra infantería, búnkeres o vehículos ligeros dependiendo de lo que decidas cargar en su boca. Por eso, cuando los expertos occidentales analizan su diseño, pasan de la subestimación inicial al respeto profundo por su eficiencia de costes. Al final del día, la pregunta que queda en el aire y que genera debates apasionados en la comunidad es: ¿de qué sirve un misil de altísima tecnología si un simple proyectil de RPG-7, bien utilizado, puede explotar las debilidades de un gigante acorazado? Vamos a profundizar en ese diseño de ingeniería que lo hace tan especial. Ahora que conocemos su origen, es momento de ponernos el traje de ingenieros y diseccionar qué es lo que hace que esta máquina sea tan especial. Imaginen un tubo de acero de aproximadamente 950 milímetros de largo y unos 7 kilogramos de peso sin munición. No busquen pantallas digitales, cables complejos ni sensores de última generación, porque simplemente no existen. En los foros de defensa, los entusiastas suelen decir que el RPG-7 es el martillo del campo de batalla, tosco, pesado, pero infalible. Y es que su diseño es deliberadamente austero. Los ingenieros soviéticos entendieron que en el fragor de la guerra, bajo el barro más espeso o la arena más fina del desierto, lo que es complejo suele fallar. Por eso, el mecanismo de disparo es puramente mecánico, compuesto por un martillo y un percutor que actúan directamente sobre el proyectil. Esta simplicidad es su mayor virtud, permitiéndole sobrevivir a décadas de abandono y seguir funcionando al primer intento. Pero aquí es donde la física se pone interesante. Chicos, seguramente se han preguntado cómo un soldado puede disparar algo tan potente sin que el hombro se le rompa en 1000 pedazos. La clave está en su sistema sin retroceso. En lugar de absorber el impacto, el lanzador expulsa los gases violentamente hacia atrás en el momento del disparo. Esto equilibra las fuerzas y permite que el operador mantenga la puntería, pero tiene un precio muy alto, el famoso backblast o zona de peligro posterior. Los instructores militares son muy claros al respecto. Disparar un RPG-7 es como tener un pequeño volcán despertando en tu hombro. Si intentas usarlo en un espacio cerrado, como una habitación pequeña o el interior de un vehículo, la onda expansiva y las llamas rebotarán en las paredes, convirtiendo el lugar en una trampa mortal para el propio tirador.
Como bien comentan muchos veteranos en redes, el RPG-7 no solo es peligroso para quien está frente al tubo, sino para cualquiera que se descuide y se pare detrás. Pero no se dejen engañar por esa robustez exterior, porque dominar el RPG-7 es en realidad un arte que pocos logran perfeccionar. Aquí es donde entra en juego el visor óptico PGO-7, una pieza que muchos considerarían sofisticada para un arma tan rústica. Con sus 2.7 aumentos, no es simplemente una mira cualquiera. Su retícula está llena de marcas horizontales y líneas auxiliares diseñadas para que el operador estime el rango y el tamaño del objetivo en pleno combate. Seguramente han visto a muchos entusiastas en Internet comentar que usar un RPG es tan simple como apuntar y disparar. Pero los instructores militares y los expertos en balística tienen una visión mucho más cruda. La realidad estadística es que incluso para los operadores más experimentados, el margen de error en la estimación de la distancia suele rondar entre el 15 y el 20%. ¿Por qué sucede esto? Porque estos proyectiles son increíblemente susceptibles al viento y a los cambios climáticos repentinos. Como bien dicen en los círculos de veteranos, en el papel parece ciencia, pero en el campo de batalla es puro instinto. Un pequeño error de cálculo y ese tanque que parecía un blanco fácil termina escapando ileso, demostrando que el PGO-7 exige una destreza que no se improvisa. Ahora entremos en el corazón de la bestia, porque lo que sucede en fracciones de segundo al momento del impacto es sencillamente una maravilla de la ingeniería letal que redefine el concepto de destrucción. Seguramente te has preguntado, ¿cómo un tubo tan simple y rudimentario puede perforar los tanques más pesados y modernos del mundo? La respuesta no está en la fuerza bruta del impacto, sino en lo que conocemos como la carga hueca o tecnología HIT. Para comprender esta potencia, debemos desglosar su funcionamiento en una danza de 3 etapas críticas. Primero, todo comienza con la carga de expulsión inicial que lanza el proyectil fuera del tubo a unos 115 metros por segundo, lo suficiente para alejar el peligro del tirador. Luego, tras recorrer unos escasos 20 metros, ocurre algo fascinante. El motor cohete principal despierta con un rugido mientras las aletas estabilizadoras se despliegan automáticamente, impulsando la granada hasta alcanzar una velocidad cercana a los 300 metros por segundo. Pero el verdadero clímax, ese momento que deja a los expertos boquiabiertos, ocurre en la tercera fase, el impacto. En los foros especializados, muchos usuarios suelen comentar con asombro: es increíble que un chorro de metal pueda ignorar medio metro de acero como si fuera papel. Y tienen razón. Al tocar el objetivo, un fusible piezoeléctrico detona la carga, colapsando un cono de cobre interno que se transforma en un chorro de metal fundido hiperveloz. No es energía cinética lo que atraviesa el blindaje, es energía química pura concentrada en un punto microscópico que viaja a velocidades astronómicas. Estamos hablando de una capacidad de penetración que oscila entre los 300 y 500 milímetros de acero homogéneo. Es esta física aplicada la que permite que un solo soldado, con una herramienta de diseño soviético, sea capaz de convertir la tecnología de defensa más cara en una trampa de metal fundido. Como bien dicen los veteranos en sus crónicas, el RPG-7 no golpea la puerta, simplemente la desintegra con un bisturí de plasma. Pero lo que realmente hace que el RPG-7 sea una pesadilla para cualquier general no es solo el lanzador en sí, sino la increíble variedad de proyectiles que puede disparar, convirtiéndolo en una auténtica navaja suiza de destrucción. Imagínatelo desde la perspectiva de un combatiente en el terreno. No tienes un simple cañón antitanque, tienes un sistema de artillería de bolsillo. Muchos entusiastas en foros militares suelen debatir con asombro cómo es posible que un diseño de hace décadas siga siendo letal, y la respuesta está en su arquitectura abierta. Hablemos de la joya de la corona, la munición tándem como la PG-7VR. Esta pieza está diseñada específicamente para humillar a los blindajes reactivos modernos, esos famosos ladrillos explosivos que protegen a los tanques más caros del mundo. Al disparar,
El primer golpe neutraliza la defensa y el segundo penetra el acero puro. Entre la comunidad de internautas, un comentario recurrente es: el RPG-7 no es un arma vieja, es una plataforma modular que nunca pasa de moda. Y tienen razón. Si el enemigo se oculta en búnkeres o edificios reforzados, entran en juego las variantes termobáricas, donde la sobrepresión y el calor extremo hacen el trabajo sucio donde la perforación simple fallaría. Además, con los proyectiles de fragmentación diseñados contra la infantería, el RPG-7 deja de ser solo un cazador de tanques para volverse un sistema multipropósito. Esta capacidad de disparar ojivas de diferentes pesos y funciones sin modificar el lanzador es lo que le ha permitido adaptarse a cada nuevo escenario de guerra durante más de 60 años, demostrando que en el campo de batalla la versatilidad es tan valiosa como la potencia de fuego bruta. Pero, ¿cómo es que un simple tubo de acero diseñado en la Unión Soviética terminó en manos de casi cualquier grupo armado del planeta? No es una casualidad histórica, es una cuestión de pura lógica militar y económica. Desde su bautismo de fuego a gran escala en la Guerra de Vietnam, el RPG-7 se expandió como pólvora por todo el globo. Estamos hablando de que ha sido producido por más de 40 países, muchas veces incluso sin licencia oficial. Seguramente tú también te has preguntado, ¿qué lo hace tan especial para que guerrillas, milicias e incluso cárteles lo tengan como su arma de cabecera? La respuesta corta es que es el gran ecualizador del campo de batalla moderno. Imagina esta escena. Por un lado, tienes un ejército regular con tanques que cuestan millones de dólares y helicópteros repletos de sensores. Por el otro, un combatiente irregular con un arma barata, robusta y fácil de mantener que puede convertir toda esa tecnología en chatarra en un segundo. Como se suele leer en muchos foros de defensa y comentarios de entusiastas en redes sociales, el RPG es el martillo que rompe el cristal de la supuesta invencibilidad. Es, en esencia, el juego de David contra Goliat llevado al extremo. No requiere una infraestructura logística compleja ni años de entrenamiento especializado, lo que permite que grupos con recursos muy limitados puedan mirar directamente a los ojos a las potencias mundiales. Es ese concepto de tú tienes el presupuesto, pero yo tengo la persistencia y la sencillez. Sin embargo, esta fama también genera debates intensos. Muchos analistas y netizanos señalan que, aunque es un arma del pueblo o del insurgente, su falta de precisión a larga distancia sigue siendo su gran talón de Aquiles, obligando al tirador a exponerse de forma casi suicida para lograr un impacto efectivo. Aún así, cuando vemos casos como el derribo del helicóptero Cougar en México en 2015, queda claro que este sistema no entiende de jerarquías. El RPG-7 no busca competir con los misiles inteligentes, busca explotar sus debilidades operativas de la forma más cruda posible, recordándonos que en la guerra asimétrica, lo más simple suele ser lo más difícil de erradicar. Pero claro, no todo es tan sencillo para el viejo RPG-7 en pleno siglo XXI. Imaginen por un momento que son parte de la tripulación de un tanque moderno, protegidos por capas y capas de blindaje compuesto y tecnología de punta. Para ustedes, un RPG-7 ya no es esa sentencia de muerte inmediata que solía ser en las décadas pasadas. Seguramente se habrán topado con debates en foros militares donde los internautas se preguntan, ¿de verdad un arma tan barata puede hacerle cosquillas a un coloso de millones de dólares? La respuesta es compleja. Hoy en día, el acero homogéneo ha quedado atrás, siendo reemplazado por blindajes compuestos y el famosísimo blindaje reactivo explosivo o ERA. Como mencionamos antes, variantes como el Contact 1 están diseñadas específicamente para detonar y desviar el chorro de metal fundido de una carga hueca antes de que toque el casco principal. Es frustrante para el atacante, ¿verdad? Y ni hablemos de los sistemas de protección activa, los APS, que son capaces de interceptar el proyectil en el aire antes siquiera de que impacte. Entonces, ¿por qué seguimos viéndolo en cada video de combate? Aquí es donde entra la astucia táctica. Los operadores modernos saben que no pueden atacar de frente. Se han vuelto maestros de la emboscada.
buscando golpear los flancos, la zona del motor en la parte trasera o el techo, donde el blindaje es casi siempre más delgado. Es una partida de ajedrez mortal. Un comentario muy repetido entre los expertos en redes sociales dice: no importa qué tan avanzado sea tu tanque, si te dan en el lugar correcto con algo que explote, vas a tener un problema muy serio. Además, la flexibilidad del RPG-7 le permite adaptarse a lo que vemos hoy en conflictos como el de Ucrania, proyectiles PG-7V montados en drones FPV. Esta combinación de tecnología barata y tácticas de ataque desde arriba está explotando las debilidades de los blindajes más caros del mundo, demostrando que, aunque el RPG-7 ha perdido efectividad frontal contra los tanques de última generación, sigue siendo un depredador oportunista que obliga a los tanquistas a mantener la guardia alta en todo momento. Pero si pensabas que después de más de 6 décadas el RPG-7 finalmente estaba listo para el retiro y el museo, piénsalo de nuevo. Lo que estamos presenciando hoy en los cielos de Ucrania es algo tan fascinante como aterrador, una verdadera metamorfosis técnica que nadie vio venir con tanta fuerza. Imagina por un momento un dron FPV, de esos que se usan para carreras y que puedes conseguir con relativa facilidad en el mercado civil, pero con un regalo letal atado en su parte inferior, la clásica ojiva PG-7V. Esta unión improbable ha creado lo que muchos soldados y analistas en el frente ya llaman el nuevo monstruo del campo de batalla moderno. Ya no hablamos solo de un soldado exponiéndose valientemente para disparar desde una trinchera. Ahora tenemos a un operador oculto a kilómetros de distancia, usando gafas de realidad virtual, para guiar un explosivo soviético diseñado en los años 60, con una precisión casi quirúrgica directamente hacia la escotilla abierta de un tanque. ¿Se han fijado en cómo ha cambiado la conversación en las redes sociales sobre este tema? En los foros de defensa y tecnología, los internautas están en absoluto shock por esta evolución. Un comentario que se volvió muy popular recientemente decía: es el encuentro definitivo entre la ingeniería de fuerza bruta de la Guerra Fría y la tecnología digital del siglo XXI, un Frankenstein tecnológico que funciona demasiado bien. Y no le falta razón a ese usuario, porque estamos viendo cómo un diseño antiguo ha encontrado un par de alas electrónicas para saltarse todas las defensas tradicionales. Seguramente te preguntarás, ¿por qué es tan devastadoramente efectivo? La respuesta está en la cruda economía de la guerra. Mientras que un misil inteligente de última generación puede costar una fortuna y requiere años de entrenamiento, esta combinación de dron y proyectil de RPG-7 es ridículamente barata, abundante y desechable. No busca competir en sofisticación, sino en saturación y oportunidad, aprovechando que puede atacar el techo o los flancos, donde incluso los blindajes más avanzados son vulnerables. Este híbrido improvisado ha demostrado ser uno de los mayores generadores de bajas de toda la guerra actual, demostrando que el RPG-7 no solo sobrevive al paso del tiempo, sino que se ha reinventado para dominar la era de los sensores y los drones. Pero este relato no estaría completo si no miramos hacia las sombras, donde el RPG-7 ha dejado de ser exclusivamente una herramienta de ejércitos regulares para convertirse en la pesadilla de las fuerzas de seguridad interna y la joya de la corona del crimen transnacional. Piénsenlo por un segundo, una tecnología diseñada en los años 60, desafiando frontalmente la soberanía de los estados modernos en pleno siglo XXI. El caso más escalofriante, y que marcó un antes y un después, ocurrió en México, en mayo de 2015. Seguramente recordarán las noticias de aquel operativo en Jalisco, donde el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó un RPG-7 para impactar la cola de un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana. Ver caer una aeronave de esa sofisticación a manos de un arma tan rudimentaria fue un golpe brutal a la percepción de seguridad. En los foros de defensa y redes sociales, el debate es constante. Muchos usuarios comentan con asombro frases como: ¿cómo es posible que un tubo de acero de $1000 derribe una plataforma de millones? La respuesta, aunque dolorosa, es la efectividad pura.
Este incidente fue un eco trágico de lo vivido 2 décadas antes en Mogadiscio, Somalia, durante la operación Gothic Serpent, demostrando que no importa cuánta tecnología se le añada a un helicóptero, el RPG-7 sigue siendo el gran igualador en el campo de batalla urbano. Para los historiadores y coleccionistas, este lanzador es mucho más que un arma. Es un testamento de la ingeniería soviética, que, nacido en las tensiones más profundas de la Guerra Fría, ha logrado moldear y definir el rostro de los conflictos futuros. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo un diseño tan simple sobrevive a la era de los drones y los sensores avanzados, encontrando siempre un hueco para demostrar su letalidad. Al final del día, el RPG-7 no busca competir con los misiles inteligentes, sino explotar sus debilidades operativas con una persistencia que pocos sistemas pueden igualar. Hemos recorrido su origen, su mecánica y su impacto global, y queda claro que esta silueta seguirá presente en los libros de historia y en las noticias por muchas décadas más. Espero que esta guía detallada te haya permitido entender la magnitud de este sistema. Si valoras este tipo de análisis profundo, considera apoyarnos con una membresía, en el botón de unirse. Tu contribución es lo que mantiene vivo este proyecto. Mi nombre es Jorge Rojas, esto ha sido Armapedia, y como siempre, te deseo un excelente día.